hablando, si no me pararían. Ya, entonces vamos a ver ahora lo de configuración electrónica. ¿Ya? Ya. Vamos con configuración electrónica y la estructura de la clase, ¿cierto? Va a ser números cuánticos. O sea, como tal, no, pero está dentro de los, ¿cómo se llama? De los... Lo que pasa es que no entra como configuración, entra dentro de del tema de los enlaces. Entonces, si no se sabe bien el tema de los enlaces, por ejemplo, de la estructura de Lewis, no vamos a poder hacer la configuración. Porque me preguntan si configuración electrónica como tal no entra. Claro que no, o sea, no entra así como dentro del temario como configuración, pero por ejemplo, en el mismo ensayo hay un elemento que, por ejemplo, dice el flúor, después lo saqué yo, dice como que el flúor, cuál sería como el ion del flúor según la estructura de Lewis. Y para sacar estructura de Lewis, nosotros tenemos que conocer los electrones y tenemos que conocer los electrones del último nivel, por ende, igual hay que hacer la configuración. Después hay otra pregunta que dice, ¿cuántos son los electrones de valencia totales? Y para sacar los electrones de valencia, igual hay que sacar los, ¿cómo se llama? Hay que sacar la configuración electrónica. Entonces, como tal, no entra así como dice que le salió un ensayo del CPECH por aquí, me dice. Pero no es difícil, así que hay que priorizar obviamente algunas cosas, por eso que hay otras cosas que no, por ejemplo, geometría molecular, nada, ¿ya? Pero no es difícil si se van a ir recordando, ¿ya? Entonces, dentro de la configuración electrónica, ¿cierto? Nosotros tenemos que recordar ciertas cosas. Primero, ¿cierto? Hay un modelo cuántico, ¿cierto? Que hablaba acerca de los números cuánticos y que explicaba acerca de que los electrones se pueden mover o su comportamiento se puede explicar a través de estos números cuánticos. ¿Qué son los números cuánticos? Primero, ¿cierto? Dice que de esta ecuación, que es el científico que se llama Schrödinger, ¿cierto? Que su apellido es así, dice que emergen naturalmente 4 números cuánticos, que tenemos 4. ¿Cuáles son estos 4 números cuánticos? Tenemos el número cuántico principal o energético, que es la n, que indica la energía del orbital. Cuanto más pequeño el número, más cerca del núcleo. Es decir, el número 1, el nivel 1 versus el nivel 5. El nivel 1 está mucho más cerca del núcleo que el 5, porque va desde el 1, ¿cierto?, hasta el 7. Otro número cuántico que tenemos el número cuántico secundario o azimutal, se designa con la letra L y me indica la forma del orbital. Depende del valor de n desde 0 hasta n-1. Entonces, la n viene siendo, ¿cierto?, el nivel. Dentro de la configuración nosotros siempre vamos a encontrar, por ejemplo, 1s2, 2p3, 4d10. El número grande es el nivel, que vendría siendo la n. La letra L, que es el número secundario, vendría siendo el orbital, que de ahí lo vamos a conocer. Después dice, ya acá, ¿cierto? Dice de que el valor de L puede tomar estos 4 valores, que son 0, 1, 2 y 3. Es decir, cuando es 0, la orbital es S, cuando es 1, el orbital es P, cuando es 2 es D, y cuando es 3 es F, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si dice 2S2, si es S, el valor de la L va a ser 0. 1P4, voy a decir 2P4. Si es P, el valor de la L va a ser 1. Entonces, la N es el número grande y la L vendría siendo el orbital. Dice, número cuántico magnético M o ML. Dice, indica la orientación espacial de los orbitales y presenta los valores enteros desde el menos L hasta el más L, incluyendo el 0. El número cuántico spin, que es la S, indica el sentido de rotación del electrón en torno a su eje y puede tomar los valores más 1/2 y menos 1/2. Entonces vamos a ir viendo número por número. Dice número cuántico principal. El número cuántico principal o energético, que es la n, indica la distancia entre el núcleo y el electrón y permite establecer el tamaño del orbital. Se visualiza en la forma de capas alrededor del núcleo. Entonces aquí tenemos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, tenemos el nivel 4 hasta el 7. El número grande me indica el nivel. Después viene, ¿cierto?, el número secundario o azimutal. El número secundario o azimutal, ¿cierto?,
indica la forma tridimensional de los orbitales y se visualiza en la forma de subcapas dentro de cada nivel energético. Puede existir más de un L por nivel energético. Vamos a tener, ¿cierto?, 4 orbitales, que son los orbitales S, P, D y F. S son como las casitas, ¿cierto? S acepta 2 electrones, P acepta 6, D acepta 10 y F acepta 14. Entonces, dentro de estos orbitales van a tener un valor, ¿cierto?, la letra L. Cuando el orbital es S, la L va a valer 0. Cuando el orbital es P, la L va a valer 1. Cuando el orbital es D, la L va a valer 2. Y cuando el orbital es F, la L va a valer 3. A ver, 0, 1, 2, 3. Va a valer 3. Entonces, los valores van a ser desde el 0 hasta el 3. 0, 1, 2, 3. Y los orbitales van a ser desde el menor al mayor. S, P, D y F. Ya, acá yo tengo los tipos de orbitales. Ya, esto no es tan importante, pero bueno, nosotros vamos a tener 4 orbitales, que son los orbitales S, los orbitales P, los orbitales D y los orbitales F. Todos ellos van a ser como más tridimensionales en la medida, ¿cierto?, en que vayan siendo más complejos, porque el orbital S solo acepta 2 electrones, el orbital acepta 6, el orbital D acepta 5, o sea, 10, perdón, y el orbital F acepta 14. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden que los orbitales siempre se van a colocar, o los electrones se van a colocar en estos orbitales de acuerdo, ¿cierto?, a los casilleros, que los vamos a ver ahora. Valores de los números secundarios, bueno, esto lo vimos recién, ¿cierto? Que el valor, el orbital S, P, D y F va a tomar los valores de 0, 1, 2 y 3. Ahora, ¿cuál es la relación entre N y L? La relación entre N y L va a ser la siguiente. Ya. En el nivel 1, la L va a ser 0. En el nivel 1 solamente vamos a encontrar L0. ¿Por qué vamos a encontrar solamente L0? Porque en el nivel 1 solamente vamos a encontrar orbitales S. En el nivel 2, la L va a ser solamente 0 y 1. ¿Por qué 0 y 1? Porque nosotros vamos a encontrar solamente dentro de la configuración 2S y 2P. No existe ni el 210, o sea, ni el 2D, perdón, ni el 2F. Eso no existe. Eso va a existir en los otros niveles. En el nivel 3, nosotros vamos a encontrar L0, L1 y L2, es decir, vamos a encontrar orbitales S, P y D. L3 no encontramos porque no hay ningún 3F14 dentro de la configuración. En el N4 vamos a encontrar L0, 1, 2 y 3, porque vamos a encontrar 4S, 4P, 4D, y me da por decir 10 por el D, 4D y 4F, ¿ya? Entonces, tenemos que estar atentos, ¿cierto? Y recordar que la letra L va a ser el tipo de orbital que presenta. Ahora, dice, número magnético. El número magnético M indica la orientación en el espacio del orbital y se establece sobre un eje de coordenadas. M va a ser L menos L, 0, menos L, 0 y más L. ¿Qué significa esto? Primero, nosotros vamos a obtener, ¿cierto? Dentro de los electrones, nosotros vamos a tener el valor M, que son los siguientes. Dice que la M va a tomar el valor desde el menos L al más L. Que cuando yo lo expliqué, decía yo que esto eran como los casilleros. Cuando el orbital es S, ¿cierto? La L vale 0, por ende no existe ni el menos 0 ni el más 0, por ende va a tener solo un casillero donde van a caer los dos electrones. Cuando el orbital es P, la L vale 1, por ende vamos a tener 3 posibilidades, que va a ser desde el menos 1 al más 1 pasando por el 0. En cada uno de estos orbitales van a caer los electrones, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir con el orbital D, que va desde el menos 2 hasta el más 2, pasando por el 0, y los orbitales del tipo F va a ser lo mismo, va a ser del menos 3 al 3, pasando por el 0. Después se los voy a explicar con un ejemplo. Y el número spin, ¿cierto? El número spin va a darme la orientación de rotación del electrón sobre su eje, es decir, el giro, y puede tener dos valores, más un medio o menos un medio, ¿ya? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Tengo por aquí una que hemos trabajado. Déjenme un segundo para buscarlo.
Ya, yo había ocupado esta para un tema de preuniversitario y para una clase del electivo cuando le estaba ayudando. Ya, dice, P2, ¿cuáles son los números, cuáles son sus números cuánticos? Tenemos que recordar que los números cuánticos siempre van a ser el del último, el último de la configuración que yo tenga. Entonces, si yo quisiera saber los números cuánticos, primero, ¿cierto? Se ve que la n, que es el número cuántico principal, corresponde al número entero, es decir, al número mayor. Si es 4, 4, si es 1, 1, si es 2, 2, etc. El número grande lo indica. La L puede tomar los valores 0, 1, 2 y 3, que en este caso 0 para la S, 1 para la P, 2 para la D y 3 para la F. Como es P, el valor que toma la L es 1, ¿cierto? Si fuera D es 2, si fuera F sería 3 y si fuera S sería 0. En este caso, ¿cierto? El valor es 1. ¿Qué pasa con la letra M? Dice que la letra M vendría siendo los valores desde el menos L al 0, pasando por el 0 hasta el más L. Cuando la L vale 0, vamos a tener solo un casillero. Cuando vale 1 vamos a tener 3, cuando vale 2 vamos a tener 5 y cuando vale 3 vamos a tener 7. ¿Por qué vamos a tener 1, 3, 5 y 7? Porque los electrones siempre andan en pareja, nunca andan con un tercero, ¿ya? Ojalá así fuera la vida en la vida real, ¿cierto? Siempre de pareja, jamás de tercero ni jamás solo, ¿no? Si pueden andar solo algunos, pero hasta parejas, ¿ya? Terceros no. Entonces, la S puede aceptar 2, por eso tiene un casillero. La L puede aceptar, la L que es 1 es la P y la P puede aceptar 6. Por eso tengo 3, porque en cada uno van a ir 2. 2, 4, 6. Ahí tengo los 6. La L que es 2 es el orbital D y la D puede aceptar 10. Entonces voy a tener 5, 2, 4, 6, 8, 10. Y la L que es 3 son los 14, que vendrían siendo 7 y 7 por 2 son 14. Entonces, aquí me dicen que la P vale 2. ¿Qué significa que la P vale 2? Significa que yo en estos casilleros tengo que ingresar, ¿cierto? Los 2 electrones. ¿Cómo los ingreso? Primero todos para arriba, cuando completo me devuelve y todos para abajo. Ingresé uno para arriba y para arriba. ¿En qué casillero cayó? En el 0. Por ende, la M vale 0. Y la S me va a indicar cómo cayó. Si cayó para arriba es positivo, si cayó para abajo es negativo, puede ser más un medio o menos un medio, ¿ya? Entonces, así yo saco los números cuánticos. Si yo quisiera hacer otro ejemplo, y yo les digo que, por ejemplo, tengo el 4F5. A ver, 4F8. Entonces, automáticamente yo les digo, ¿cuánto vale la N? La N vale 4. ¿Por qué la N vale 4? Porque el número mayor, ¿cierto? Me indica el nivel. ¿Cuánto vale la F? La F como, la L, perdón. La L va a indicarme, ¿cierto? O el valor que va a tomar va a ser del orbital. Y vemos que la L puede tener solo 4 valores, que es 0, 1, 2 y 3. 0 para la S, 1 para la P, 2 para la D y 3 para la F. Es decir, la L va a valer 3. ¿Por qué 3? Porque es el valor de la F. La M va a valer, ¿cierto? Dependiendo en dónde caigan o dónde caiga el último electrón de estos 8. Como la L es 3, la M va a tomar los valores de la L desde el negativo hasta el positivo pasando por el 0. Es decir, ella va a venir desde el menos 3, pasando por el menos 2, el menos 1, el 0, el 1, el 2 y el 3. Como una recta numérica, ya va a venir desde el menos 3 hasta el 3, pasando por el 0, ¿ya? Es decir, vamos a tener 7 casilleros. Si a usted se le olvida esto, usted puede decir, ya, cuando la L es 3, son 14, por ende tengo que tener 7 casilleros para saber dónde cabe el último. Si son la letra D, tengo que tener 5 casilleros, y si es la P, voy a tener 3, y si es la S, voy a tener 1. Entonces, como la L es 3,
ya voy a tener mis 7 casilleros porque es F y la F acepta 14. Tengo que meter los 8 electrones. Si meto los 8 electrones, voy a tener que rellenar todo esto con lo que tenga, ¿cierto? Y después devolverme si es que completo. Los electrones siempre van a entrar como más un medio positivo, siempre, de uno en uno. Es como en una micro. En una micro primero se llena lo de la ventana y después se llena lo de los pasillos. Acá es lo mismo, entonces relleno. Voy a ponerlo como un 1 para no hacer la flecha. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se completaron. Me devuelvo. 7, 8. Aquí cayó el último electrón. El último electrón cayó ¿en qué casillero? En el menos 3. Entonces la M, ¿cuánto va a valer? Menos 3. Y la S, automáticamente lo digo al tiro. La S puede ser más un medio si cae para arriba, menos un medio si cae para abajo. Cayó para abajo, por ende va a ser menos un medio. Y así se sacan los números cuánticos, ¿ya? El más complicado, entre comillas, podría ser la letra M, ¿ya? Pero si usted se sabe bien los casilleros, no va a tener problema. Y eso también usted lo puede hacer al revés. ¿Cómo al revés, profesora? Lo puede hacer al revés, por ejemplo, si yo le digo que la N vale 2, que la L vale 1, que la M vale menos 1 y que la S vale más un medio. ¿Usted me podría decir cuál es el número cuántico? O sea, el número de la configuración. Claro que sí, po. El nivel es 2. La letra L es 1. Si es 1, la letra es P. Ya, si es P, la P, aquí dice que el último electrón cayó en el menos 1 y cayó para arriba. La P tenía 3 casilleros, ¿se recuerdan? Tenía 1, 2 y 3. Ya, como tiene 3 casilleros, tenemos el menos 1, el 0 y el 1. Dice que cayó en este casillero y cayó para arriba. Si cayó para arriba, cayó solo 1. Entonces este es el 2P1. Y así lo puedo hacer, ¿ya? Entonces, si bien esto así como materia no entra así como explícito, de hecho no hay ningún ejercicio de esto, pero sí hay ejercicios relacionados con, ¿cómo se llama? Con la configuración, ¿ya? Pero es importante que usted lo sepa porque está dentro del temario. Y si está dentro del temario, hay posibilidad, ¿cierto?, de que te puedan preguntar. Perdón. Me imagino que me van entendiendo, ¿cierto? Si no me van preguntando después. Espérenme un segundito. Compartiéndose la otra todavía. Ya, y después tenemos la configuración electrónica, ¿cierto? Que la configuración permite la descripción completa de la estructura de nube electrónica. Corresponde a una versión resumida de los números cuánticos de todos los electrones presentes en un átomo. Entonces la configuración electrónica me muestra como el ordenamiento de los electrones, con, ¿cierto?, una versión resumida de lo que son los números cuánticos. Y yo, por ejemplo, voy a tener un S2, 2S2, 2P1, etcétera, etcétera. Dice que, bueno, aquí el número grande va a ser el número cuántico principal, la letra P o el orbital va a ser el número cuántico secundario, el número pequeñito me va a indicar las cantidades de electrones en un tipo de orbital, y con la letra, con los números cuánticos, ¿cierto? Yo puedo saber si es que esto está completo o incompleto. El orden de llenado va de la siguiente manera, ¿cierto? Nosotros vamos a tener un llenado que va a ir desde el 1S, va a llegar, ¿cierto?, hasta el nivel 7. Va a ir de esta manera el llenado. Ahora, si ustedes me preguntan cómo me lo puedo aprender, hay 3 preguntas en la prueba que están relacionadas con configuración. Yo, en lo personal, cuando me lo aprendí de memoria, pero hay personas que pueden hacer este esquema, ya que lo pueden hacer. No creo que vayan a preguntarme algo hasta el 6 de 10, no, jamás, ¿cierto? De hecho, las preguntas que hay como de configuración es como corto. Entonces, yo creo que si usted se aprende hasta el 5S, yo creo que andaría bien.
Ya, por ejemplo, bueno, aquí dice configuración electrónica para 11 electrones, lo que usted tiene que hacer, ¿cierto? Ir viendo el llenado, por ejemplo, aquí viene un S2, ¿qué significa un S2? Que de los 11 electrones usted ya tiene 2 agregados, ¿cierto? Después viene el 2S2, tiene 2 y 2 que vendrían siendo 4, me faltarían para los 11, 7, después viene 2P6, tengo los 10, ahí tengo 10, me falta uno que vendría siendo el 3S1. ¿Ya? Aquí hay que tener ojo si es que, por ejemplo, me pidieran hacer la configuración o me pidieran los electrones de valencia de un elemento que tiene carga, ya sea positiva o negativa, porque recuerden que dijimos que estos elementos que tienen carga positiva o negativa iba a cambiar la cantidad de electrones. En eso tienen que tener ojo. Ya. Y la configuración abreviada dice que las configuraciones electrónicas se pueden escribir abreviadas utilizando la configuración del gas noble más cercano. ¿Ya? ¿Qué se refiere con esto? Nosotros dentro de la tabla periódica vamos a encontrar 4 gases nobles que son los más utilizados, que son el helio, el neón, el argón y el criptón. Viene el xenón, ¿cierto? Que también, pero tiene más electrones que son 56. Entonces, para escribir todo el rato 1S2, 2S2, 2, nosotros lo que hacemos es utilizar un gas noble que viene entre medio de un corchete cuadrado. Que lo que significa, ¿cierto? Es que anotamos la configuración del gas noble y le agregamos lo que le falta a lo que yo necesito. Por ejemplo, el neón tiene 10 electrones. Su configuración es 1S2, 2S2, 2P6. Ahí tengo los 10. Después del 2P6 viene el 3S2. Y aquí le ponemos 3S1, ¿cierto? 3S1 porque yo necesito 11. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de colocar 1S2, 2S2, 2P6, yo coloco neón, porque ya tengo lista su configuración, y después coloco lo que le seguiría. No es que empiece de nuevo, ¿ya? Eso es una configuración abreviada. Ahora, dentro de la configuración electrónica también hay restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Vamos a tener 3 restricciones. Una que es el principio de exclusión de Pauli, otra que es la máxima multiplicidad de Hund y la otra que es la otra se me olvidó. Mínima energía. Entonces, principio de exclusión de Pauli dice que en un átomo no pueden existir 2 electrones con el mismo número de conjuntos de números cuánticos. Es decir, no pueden haber ciertos elementos que tengan los mismos números cuánticos. Eso es lo que dice el principio de exclusión de Pauli. Dice, ejemplo, si tienen 2 elementos, sodio y magnesio. Ya, el sodio tiene una configuración, me muestra la configuración. Los 4 números cuánticos del sodio vienen siendo N3, L0, M0 y S más un net. Magnesio tiene la misma configuración, de hecho, si ustedes se dan cuenta, el magnesio con el sodio están dentro del mismo nivel, en el nivel 3, ocupando un mismo orbital. ¿Se da cuenta? 3S1, 3S2. Los 4 números cuánticos son, tenemos N3, L0, M0, pero la S cambia, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que dice el principio de exclusión de Pauli? Dice de que en un átomo no pueden existir 2 electrones con el mismo conjunto de pares, o sea, perdón, de números cuánticos. Aquí tienen los 3 primeros números cuánticos iguales, pero el último cambia. Es decir, su conjunto no es igual. Se cumple con el principio de exclusión de Pauli. Ya, después tenemos, ¿cierto?, el principio de la mínima energía. Los electrones ocupan los orbitales de menor energía y progresivamente se van llenando los orbitales de mayor energía. De acuerdo a este principio, la configuración electrónica de un átomo se establece de acuerdo a la secuencia. Es decir, va desde el menor energía, ¿cierto?, hasta el de mayor energía. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Pero si aquí usted se da cuenta, aquí del 3P6 salta al nivel 4C2 y después se devuelve al nivel 3 de 10. ¿Por qué ocurre esto? Porque este nivel, cuando estamos acá, estamos en 6 y después saltamos al otro nivel, porque acá tenemos 2 electrones solamente y acá tenemos que hacer un llenado de 10. Entonces, por eso que aquí se salta. Es mucho más fácil llenar un colectivo que una micro, porque tiene menor cantidad, ¿cierto? La S acepta 2 y la D acepta 10. ¿Ya? Por eso que ocurre ese salto. Y por último, tenemos la regla de máxima multiplicidad de Hund,
dice que las partículas subatómicas son más estables, tienen mayor energía cuando presentan electrones desapareados que cuando están apareados. Ojo aquí, las partículas subatómicas son más estables, las que dice cuando presentan electrones desapareados, que cuando esos electrones están pareados, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que cuando yo introduzco los electrones, lo hago, ¿cierto? O lo que ocurre en el átomo, obviamente, es que uno los introduce de a uno, ¿ya? Por ejemplo, cuando son 6, uno no introduce al tiro los 6 electrones, lo va colocando de uno en uno, como lo hicimos en los casilleros de la M. Los 3 para arriba, me devuelvo los 3 para abajo. ¿Ya? Eso es lo que dice la regla de la máxima multiplicidad de Hooke. Vamos a ver unas preguntas. Aquí está. Vamos a ver de qué manera esto me lo podrían preguntar. Dice, el número cuántico principal tiene relación con... Entonces, el número cuántico principal, sí o sí, tiene relación con el nivel energético en el cual se encuentran los electrones. El giro del electrón es el número S, grupo al que pertenece el átomo, no tiene nada que ver. Número de electrones de valencia, no, porque los electrones de valencia son los electrones que están en el último nivel. Orbital del átomo, no, porque esa es la L. Y aquí la alternativa correcta es la alternativa A. El número cuántico principal tiene relación entonces con el nivel energético en el que se encuentran los electrones. Después dice, la notación 3p2 indica que... ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta ahí? Si alguien me la pudiera decir. Los leo, los veo. No los veo. Ya, la letra C me dice por aquí. Dice, la notación 3P indica que antes de mirar las alternativas, vamos a ver qué puedo deducir. Primero que es del nivel 3, que la L, cierto, vale 1 y que tiene 2 electrones. Eso es lo único que yo puedo identificar de acá. Entonces dice, ¿hay 3 electrones en el orbital P? No. ¿Cuántos electrones hay? Hay 2. No me sirve. ¿El átomo posee 3 orbitales del tipo P? ¿Podría ser esa o no? No, ¿cierto? Dice, ¿hay 2 electrones en el orbital P del tercer nivel? ¿Hay 2 electrones? Claro que hay 2. ¿Es el tercer orbital del átomo? No es el tercer orbital, es el tercer nivel. El orbital es la letra, el orbital es la S, la P, la B, la F. ¿El átomo posee 3 niveles y 2 orbitales del tipo P? Entonces, ¿cuál será la alternativa correcta? Por aquí me dijeron la alternativa C y también no me volvieron a decir la alternativa C. Aquí la alternativa correcta, muy bien, es la alternativa C. Ahora sí me hizo la clase con minutos. Seguramente la primera fue porque había mucha gente. No sé por qué no me hizo la primera, ya, pero ahora sí estamos con minutos y ahí nos va a ayudar como para que avancemos un poquito más rápido. Ya, después dice, un átomo posee la configuración, me aparece la configuración, dice, ahí, un átomo posee configuración 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Presentan su capa más externa. Entonces, aquí, ¿qué me están preguntando? Con la configuración, yo puedo conocer los electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos electrones que se encuentran en el último nivel de energía o en su capa más externa, es decir, en la más lejana. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener el primer nivel, el segundo nivel. Cuando decimos segundo nivel consideramos a estos dos, y el tercer nivel, que vendrían siendo estos dos. Entonces tenemos 3 niveles. El más externo es el más lejano, por ende el nivel más externo es el nivel 3. Si es el nivel 3, tenemos que, si hay 2 3, contamos, ¿cierto? Los 2 3 que hay, que en este caso vendrían siendo 2 más 3 son
5. En su nivel más externo o en su capa más externa, este átomo presenta, ¿cierto?, 5 electrones, que es la alternativa C. Profe, Dígame. con respecto a la pregunta anterior, ¿cómo serían los electrones de valencia a medida que se van subiendo en una configuración electrónica con más electrones? Porque como que sale 4C2, después se devuelve a 3D10, algo Lo que así. pasa, ¿Cómo se- sí, lo que pasa, Juan Pablo, lo que ocurre es que cuando va subiendo la configuración, porque por ejemplo, tú tienes que tener claro que un átomo nunca jamás va a tener más de 8 electrones de valencia, porque todos los elementos lo que buscan es parecerse a un gas noble. Y los gases nobles, ¿qué es lo que hacen? Los gases nobles son los elementos más bacanes de la tabla periódica, que todo el mundo quiere ser como ellos, porque ellos por sí solos son estables. Entonces, todos los elementos se unen entre sí para alcanzar esa regla que se llama regla del octeto, que tienen que tener 8 electrones de valencia. Entonces, tú jamás vas a tener un elemento con más electrones de valencia. ¿Qué es lo que ocurre a lo que tú me estás preguntando? La configuración es un S2, 2S2, 2P6, ¿cierto? 3S2, ay, no me gusta esta pizarra. 3S2, 3P6, ¿y qué es lo que ocurre aquí? Cuando, a lo que tú me preguntas, después cuando saltan los niveles, después aquí viene el 4S2, y supongamos que esto era, aquí terminaba en 3D5. Entonces, yo te voy a decir, ¿cuántos electrones de valencia hay acá? Entonces, en este caso, los electrones de valencia vendrían siendo el último nivel. Si tú te das cuenta que tienes el nivel 1, acá tú tienes el nivel 2, tienes el nivel 3, este es del 4 y este es del 3. Por ende, este es tu último nivel, el 4. Independientemente que esté en orden, ¿cómo se llama? Esté ordenado en un orden distinto, este viene siendo igual tu último nivel, que es el 4. Entonces tú tienes 2 electrones de valencia, porque aquí se confunden, piensan que como este tiene mayor, no, aquí tú tienes que fijarte siempre en este numerito. Y eso viene pasando con los otros, como que va saltando. Entonces, un elemento sí o sí tiene que tener siempre 8 electrones de valencia. Por eso tú lo puedes ir revisando. Ahora, hay algunos elementos que son los elementos de transición, que hay 3 elementos que son el cobre, que hay como una excepción que se juntan los orbitales de la S con el D, pero es la única excepción. Los demás siempre van a ir saltando. Ya, después dice la configuración electrónica del fósforo es, me dan la configuración electrónica del fósforo. Por lo tanto, los números cuánticos N, L y M del último electrón son, ¿cuál sería aquí la alternativa correcta? Dice del último electrón. El último electrón vendría siendo considerando solo el 3p3. Entonces, ¿cuáles serían aquí las alternativas correctas? C. ¿Cuál? La C. La C. La C. Ya, aquí dos me dijeron la C. Entonces, vemos que la configuración es 3p3. Ya, o sea, sí o sí, la N vale 3. ¿Hay alguna que podamos descartar? Sí, las dos últimas las descartamos. Las 3 primeras van a quedar. La P dijimos que era 1. La L. Descartamos al tiro la alternativa B y nos quedamos con 2 alternativas, la A o la C, cualquiera de las dos. Dice que son 3 electrones. Yo, en lo personal, cuando aprendí esto de los orbitales en la universidad, me lo aprendí con las manos. ¿En qué sentido? Cuando es D, son 5. Entonces yo lo hacía como mentalmente. Como son 5, como son 3, vamos a tener -1, 0 y 1. Entonces son 3 electrones. Cayó para arriba, cayó en el -1, en el 1, en el -1, en el 0 y en el 1. Es decir, la M vale 1 positivo. ¿Ya? Porque tiene que ser positivo porque completó los 3, no se devolvió y llegó negativo. Entonces aquí la alternativa correcta es la alternativa C. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al principio de Hund? Entonces, recuerda cuál es ese principio. ¿Ya? Dentro de ese principio es lo que dice que todos los orbitales de un subnivel son llenados parcialmente para después ser completados. El principio de Pauli lo que dice que no van a haber pares, ¿cierto? O dos átomos con los mismos pares de números cuánticos. Y el de máxima multiplicidad dice de que se va a llenar, de mínima energía, perdón, que va desde el de menor energía hasta el de mayor energía. Dice, los números máximos de electrones de los subniveles S, P, D y F corresponden respectivamente a,
quiere decir que cuántos electrones pueden aceptar. S2, P6, D10, F14. Alternativa correcta, la alternativa C. De los siguientes iones presenta la configuración electrónica de un gas noble. Los gases nobles tienen que tener 8 electrones de valencia. Entonces aquí, en vez de hacer, ¿cierto?, la configuración de 8, lo que yo podría hacer es mirar el último grupo de la tabla periódica, que son los electrones de valencia, y puedo ver, ¿cierto?, que son 2, 10, 18, 36. Si tiene esa cantidad de electrones, es un gas noble. Tiene 13 menos 3 son 10, tiene la cantidad de un gas noble. 4 menos 2 tiene la cantidad de un gas noble. 17 más 1, 18. Tiene la cantidad de un gas noble. ¿Es necesario que usted haga la configuración? No, no es necesario. Usted sabiendo los valores que tienen los gases nobles, que vuelvo a repetir, es 2, 10, 18, 36, 54, automáticamente usted con ese dato puede decir de que aquí todos los tres tienen la configuración electrónica de un gas noble. Hubiera hecho otra persona, quizá hubiera empezado 1S2, 2S2, me imagino que eso hubiera hecho, pero podemos ahorrarnos tiempo. Respecto al siguiente diagrama de orbitales, un diagrama ahí de orbitales dice, ¿es correcto afirmar que cumple con los principios de llenado de orbitales? No cumple con el principio de mínima energía, no cumple con la regla de Hund, no cumple con el principio de exclusión de Pauli, no cumple con el principio de máxima multiplicidad. Primero, ¿cumple con los principios de llenado de orbitales? No, porque están todos para arriba. Y los orbitales de llenado, ¿cierto? Es uno para arriba y uno para abajo. Entonces, cuando van uno para arriba y uno para abajo, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que no cumple con el principio de exclusión de Pauli. Ese es el principio de exclusión de Pauli, que tiene que haber uno para arriba y uno para abajo. El de la mínima energía sí lo cumple, porque va desde el 1 hasta el 2. El de la máxima multiplicidad también lo cumple, porque va, ¿cierto?, llenando de uno en uno. Pero el de Pauli no lo cumple porque tienen que ser siempre uno para arriba y uno para abajo. Llegar, porque estos son parecidos y nos va quedando menos tiempo, quiero ver si hay uno que... Tenemos un cachito. No, es que les quería mostrar. Ah, está en el de enlace. Ya, es que el del flúor está en el de enlace, que pensé que era el que está en la prueba. Ya, así como están todas esas preguntas, también está esta otra, dice, ¿cuál es el número atómico de un átomo neutro cuyo último electrón presenta los siguientes números cuánticos? Dice que la N es 4, la L es 0, la M es 0 y la S es menos un medio. Quiere decir que esto es 4S, 4S, ¿cierto? Y dice que es menos un medio, 4S2. Si es 4S2, yo debería contar todo lo que hay detrás para saber cuál es el número cuántico, que en este caso, el número atómico, perdón, en este caso vendrían siendo 20. Ya, se nos acabó el tiempo y como nos quedan 2 unidades más, nos vamos a volver a conectar en 10 minutitos más. No, a ver, nos vamos a conectar, son 20 para las 11, nos conectamos 20, 10 para las... No, sí, 10 para las 11, para ver los enlaces, ¿ya? Entonces nos conectamos con el mismo link y después yo les voy a mandar todo el material y la clase grabada. Ya, los espero entonces 10 para las 11.